Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Bienestar está en ti, el podcast de Hierbabuena Yoga. Yo soy Dharma, su tarotista, profesora de yoga y de escritura terapéutica, y en este lugar dejamos de buscar el bienestar por fuera de nosotros y lo encontramos en la sabiduría de nuestro cuerpo y en la magia de nuestro lenguaje. El día de hoy vamos a hablar acerca de el falso paradigma de la lucha interna. Vamos a darnos cuenta cómo, a pesar de que nos enseñaron, a pesar de que creemos que la clave para cambiar o para mejorar es luchar con nosotros mismos, ya hemos comprobado una y otra vez, la vida nos ha mostrado, nuestro cuerpo nos ha mostrado que la lucha no es la clave de la alquimia, que la lucha no es el camino de la transformación. Hoy les quiero invitar a soltar la guerra con ustedes mismos, con ustedes mismas y a transformarla en compasión y amor radical e integral. Este episodio es una invitación a que suelten la guerra con ustedes mismos y con ustedes mismas para abrir espacio al amor y a la compasión radical e integral. Perfecto. Gracias por ser parte de este episodio. Vamos a comenzar respondiendo a la pregunta, ¿por qué luchamos contra nosotros mismos? Antes de ver las razones por las cuales hemos comprobado que luchar contra nosotros mismos no funciona. Primero es necesario que sin juzgar este método como bueno o como malo, sin juzgarlo como efectivo o como no efectivo, simplemente nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta tendencia a luchar contra nosotros mismos o contra nosotras mismas? Quiero que piensen ¿cuál fue la primera persona en sus vidas que les dijo que era necesario que lucharan contra partes de ustedes mismos, que era necesario dominar aspectos de su vida o controlar o adiestrar tendencias, deseos, pensamientos, emociones de ustedes mismos o de ustedes mismas para ser mejores personas? Quiero que piensen si fue una sola persona o si fue un conjunto de personas o si en algún momento de sus vidas en general todas las personas a su alrededor, toda la cultura estaba basada en que para ser buenas personas necesitamos reprimir partes de nosotros, que para ser buenas personas necesitamos tener fuerza de voluntad para negar, oprimir, controlar partes de nosotros mismos, sean emociones, pensamientos, tendencias, impulsos, sea lo que sea. Nos enseñaron que era necesario dominar a nuestra sombra o a las partes de nosotros mismos que nos causan rechazo o que pueden ser dañinas para nosotros o para las demás personas. ¿No es verdad? Y ahora quiero que piensen si aquellas personas que les dijeron en el pasado que era necesario dominar o controlar partes de ellas mismas son personas que están tranquilas, son personas que sí caminan sus palabras, es decir, que sí siguen esos ideales morales o esos ideales de comportamiento en nombre de los cuales hablaban, si son personas que están sanas, que su cuerpo físico, que su cuerpo emocional y que su cuerpo mental está en armonía. Y les digo que piensen en esto no para que juzguen a estas personas, sino porque necesitamos poner en evidencia que esta idea o este método de ser mejores personas o ser buenos o buenas a partir de controlar las partes que catalogamos como malas, en realidad no funciona en la práctica.
Simplemente quiero que notemos, que hagamos conciencia. Las personas que nos enseñaron este método de la represión, de la dominación, del control, de las cosas malas en nosotros, ¿están en armonía o no están en armonía? ¿Son personas que se considerarían a sí mismos buenas según sus propios ideales éticos y morales? ¿O no lo son? Son personas que viven en tranquilidad, en amor incondicional, en compasión hacia sí mismos y hacia los demás, o son personas que más bien tienden a juzgar mucho a los demás y a juzgarse mucho a sí mismos y que viven estresados, estresadas o que tienen problemas de salud. Y una vez nos demos cuenta de la respuesta al hacer este análisis, quiero que simplemente demos espacio a nuestra respiración y que al darle espacio a nuestra respiración nos demos cuenta cómo se siente la lucha en nuestro cuerpo. Porque al conectar con este recuerdo de el momento o las personas que nos enseñaron a luchar contra las partes de nosotros mismos que se consideran socialmente malas o que consideramos malas y que rechazamos, al traer esta imagen y esta conciencia a nuestro pensamiento, nuestro cuerpo está trayendo la lucha también, está vibrando en la lucha en cada una de sus células. Nuestro cuerpo asume la posición de lucha, así que en este momento quiero que sintamos en nuestro cuerpo cómo se siente la lucha, qué partes de nuestro cuerpo se tensionaron, qué partes de nuestro cuerpo se contrajeron, qué partes de nuestro cuerpo están adoloridas, qué partes de nuestro cuerpo se adormecieron, qué partes de nuestro cuerpo se sienten desconectadas, qué partes de nuestro cuerpo se sienten llenas de impulso o de energía, qué partes de nuestro cuerpo sienten dolor, qué partes sienten calor, qué partes sienten frío y así sucesivamente. Simplemente sintamos nuestro cuerpo y démonos cuenta cómo se siente luchar en nuestro cuerpo. Posiblemente ustedes se hayan dado cuenta, igual que yo, que la lucha se siente como un peso y como una contracción, como estar listos para dar golpes, como estar listos para actuar rápido, pero sobre todo como listos para defendernos. Se siente como protección y defensa al mismo tiempo, como estar con miedo, encerrados en el miedo y listos para tirarle el miedo a la otra persona en forma de golpe a la cara. Y también con esta sensación de lucha, quiero que piensen si en la cultura en la que están, en la forma como los educaron cuando eran niños o niñas, en la sociedad de la cual hacemos parte, la lucha es vista como algo glorioso, digno de admiración o es visto como algo malo, digno de rechazo. Sencillamente pensemos en la imagen social que ocupan las personas que luchan. Los héroes o las heroínas, las personas que asisten a combate y que están listos para defender. Pensemos cómo son concebidas socialmente las personas que denominamos luchadores o luchadoras, no solo en el contexto de la defensa en cuanto a la guerra, sino también qué características o en qué grupo de símbolos o adjetivos ubicaríamos la palabra luchador o luchadora. ¿Cuándo se usa esa palabra en la cultura en la que tú estás, en la sociedad de la que haces parte? Para mí es muy claro que en nuestra sociedad las personas que son consideradas luchadores o luchadoras, héroes o heroínas que están listos o que sirvieron en un combate, son concebidas como personas dignas de admirar, son personas a las que glorificamos. Eso significa que lo más probable es que nosotros, al identificarnos con la lucha, al vernos a nosotros mismos en lucha, pensemos que estamos siendo buenos o buenas, que estamos siendo héroes o heroínas y que admiremos o glorifiquemos a las partes de nosotros que luchan. Al mismo tiempo, quiero que nos demos cuenta de la posición o cómo catalogamos al no luchar. ¿Cómo catalogamos a la persona que elige no luchar, que elige rendirse?
Lo más probable es que si catalogamos al luchador o a la luchadora como alguien glorioso y digno de admirar, vamos a catalogar a la persona que se rinde como una persona débil y cobarde. Esto significa que luchamos o tendemos a luchar contra nosotros mismos simplemente porque nos enseñaron que luchar contra las partes de nosotros que se consideran malas o las partes que son rechazadas socialmente era algo bueno, era algo digno de admirar, que en cambio si nos rendíamos, que en cambio si asumíamos una posición más receptiva, una posición de no lucha, estaríamos siendo personas cobardes. De manera que luchamos contra nosotros mismos porque creemos que eso es lo que necesitamos hacer para ser mejores personas, creemos que eso es lo moralmente correcto y además luchamos porque tenemos miedo a nuestra sombra, tenemos miedo a las partes de nosotros mismos que rechazamos o que son rechazadas socialmente. Tenemos miedo a las emociones que son catalogadas como malas, tenemos miedo a la envidia, tenemos miedo al odio, tenemos miedo a la rabia, tenemos miedo a la culpa, tenemos miedo a la vergüenza, tenemos miedo al dolor. Y en lugar de atravesar ese miedo a través del amor, lo que tendemos a hacer es dominar, tratar de apagar el miedo, apagar la envidia, negar el miedo, negar el dolor, negar la vergüenza, porque tenemos miedo de que si no las negamos, que si no las luchamos, que si no las dominamos, ellas nos dominarán. Ahora bien, ya que nos hemos dado cuenta de por qué tendemos a luchar contra nosotros mismos o contra nosotras mismas y teniendo claro que luchamos porque creemos que eso nos va a hacer mejores personas, porque queremos ser buenas personas, al final todo surge de una buena intención, pero el método no es efectivo, al contrario, nos mantiene en estado de supervivencia porque tenemos que recordar que la lucha es uno de los estados de la supervivencia. Ahorita más adelante en este mismo episodio vamos a hablar más de la relación con el sistema nervioso. Por ahora, quiero que continuemos analizando cómo se presenta esta lucha en nuestra vida, cómo se presenta la lucha contra nosotros mismos o contra nosotras mismas en nuestro día a día, en la cotidianidad. Yo he identificado a través de observarme a mí misma y con mi propio camino de sanación, pero también a través del camino de acompañar a otras personas en su proceso de sanación emocional, que la lucha contra nosotros mismos o contra nosotras mismas se presenta de 4 maneras diferentes. La primera de esas maneras es la autocrítica constante, el estar constantemente diciéndonos que hacemos las cosas mal, el estar constantemente calificando nuestro hacer, nuestro trabajo, el decir, hicimos esto suficientemente bien o no, lo pudimos hacer mejor y nombrar todos los errores de nuestra ejecución, el estar vigilando cómo lo hicimos en comparación a la última vez que lo hicimos y el estar comparándonos con el desempeño de otras personas, estar siendo nuestro peor crítico o crítica. Y a esta autocrítica constante se le añade una compañera y es la vergüenza, que es la segunda manera en la cual podemos ver a la lucha en nuestra cotidianidad. La vergüenza por no cumplir nuestras propias expectativas o por no cumplir las expectativas de los demás. Es decir, todas las semanas necesito entrenar 6 veces a la semana. Si esa semana nos dio gripa y no pudimos entrenar esa cantidad de veces, sentimos vergüenza, sentimos ganas de hacernos pequeñitos, de escondernos, porque sentimos que no somos merecedores de simplemente ser porque no cumplimos aquellas expectativas que teníamos en mente, que pueden ser nuestras, pueden ser culturales, pueden ser de nuestros padres o de cualquier otra persona. ¿Y cuál es nuestra reacción
ante esta vergüenza por no cumplir estas expectativas? Pues por supuesto que nuestra reacción es forzarnos a cumplirlas, forzarnos a cumplir la lista de cosas por hacer, forzarnos a cumplir la lista de hábitos que tenemos en nuestra mente que nos convierten en buenas personas. Esta es la tercera manera en la que se presenta la lucha contra nosotros mismos o contra nosotras mismas en nuestra cotidianidad. El estar constantemente diciéndonos la cantidad de cosas que tenemos que hacer para considerarnos a nosotros mismos buenas personas. Normalmente pueden ser hábitos de bienestar, comer ensalada, entrenar, despertarnos a la hora que nos parece que debemos despertarnos, dormirnos a la hora que necesitamos dormirnos. En teoría no son cosas malas, el problema es que estamos forzándonos a hacerlas desde la amenaza de si no las haces, eres una mala persona, si no las haces, eres no merecedor de reconocimiento, espacio, nutrición, descanso, etc. Y la cuarta manera en la que se presenta la lucha en nuestra cotidianidad es resistirnos a las emociones incómodas. Esta suele pasar más desapercibida porque simplemente estamos en el día a día haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, haciendo una cosa tras otra. Pero cuando sentimos esa vergüenza porque no cumplimos las expectativas, o cuando sentimos envidia porque otra persona cumplió con mayor altura esas expectativas, o cuando sentimos rechazo ante una persona que no tiene nuestros mismos hábitos, sea cual sea la emoción incómoda, no todas tienen que ser en esta narrativa de los hábitos o las expectativas. Puede ser cualquier emoción incómoda, puede ser dolor ante una pérdida que vivimos, puede ser sensación de culpa ante algo que también hicimos que consideramos malo. Sea cual sea la emoción incómoda, nos resistimos a esa emoción. Lo primero que hacemos es negarla, como si esa emoción no existiera, decir que no nos afecta, que no la sentimos, que no estamos experimentando esa emoción, que nosotros somos superiores a esa emoción, y a partir de esa negación de la emoción nos contraemos y o la evadimos, o la luchamos o la proyectamos. Al ver estas 4 maneras que se presenta la lucha contra nosotros mismos o contra nosotras mismas en la cotidianidad, nos damos cuenta que la lucha se disfraza de disciplina, pero que en realidad es autocastigo constante y autoabandono. De manera que en este punto de nuestro análisis, de nuestro episodio, ya nos hemos dado cuenta de las razones por las cuales la lucha no es efectiva, como la lucha no es un método efectivo para mejorar, para cambiar, para crecer, para sanar. Pero igual vamos a nombrar todas esas razones por las cuales no lo es, por las cuales no es un método efectivo, no nos lleva a los resultados que queremos. La primera razón la encontramos desde ese primer momento en el que sentimos nuestro cuerpo, desde ese primer momento en el que sentimos la lucha en nuestro cuerpo. Nos dimos cuenta que la lucha era contracción, nos dimos cuenta que la lucha era aceleramiento, nos dimos cuenta que la lucha era dolor, nos dimos cuenta que la lucha era como desconexión y a la vez como impulso. Nos dimos cuenta que la lucha es estrés, ¿sí? Que genera estrés. Y si permanecemos en lucha constante porque estamos usando la lucha como filosofía de vida para mejorar, estamos manteniendo el estado de estrés de manera crónica y ya sabemos las consecuencias terribles que tiene el estrés crónico para nuestro sistema nervioso y en general para todos los órganos de nuestro cuerpo. Estar en estado constante de lucha contra nosotros mismos nos enferma. No solo no nos ayuda a crecer, sino que nos enferma. De hecho, de allí se desprende
por supuesto, la segunda razón por la cual la lucha no es efectiva, y es que en estado de supervivencia, en estado de alerta o estado de amenaza, el aprendizaje se entorpece. Entonces, por ejemplo, si se nos cayó un vaso al piso y se quebró porque no pusimos suficiente cuidado, porque lo hicimos de afán, porque lo dejamos por fuera de la mesa, sea cual sea la razón, y después de que ese vaso se rompe nos decimos, tú siempre estás haciendo las cosas mal, si que eres torpe, tienes que poner cuidado. Nos estamos estresando a nosotros mismos, nuestro sistema nervioso entra en estrés, en estado de supervivencia, y allí los circuitos cerebrales y las funciones cerebrales necesarias para que aprendamos, es decir, para que la próxima vez tengamos cuidado, para que la próxima vez pongamos el vaso con detalle y lo pongamos bien en la mesa y lo hagamos sin afán, no están disponibles porque el sistema de amenaza acapara las funciones cerebrales necesarias para aprender e integrar ese aprendizaje. Esto significa que lo más probable es que la próxima vez que el contexto sea similar al de esta vez que se cayó el vaso, no solo no aprendimos la lección, es decir, no solo no vamos a tener en cuenta poner el vaso con cuidado y poner más atención y hacerlo despacio, sino que cada vez que entremos de nuevo en esa situación, en ese estado de lucha, el aprendizaje se entorpece aún más, y es por eso que ante cosas tan simples como que el vaso se caiga, tenemos que aprender 20,000 veces antes de que un día por fin tengamos en cuenta que tenemos que tener cuidado y poner el vaso sin afán y con calma bien puesto en la mesa. Y aquí quiero continuar con el ejemplo del vaso porque quiero que piensen cómo se ha sentido para ustedes esas ocasiones en las que han quebrado algo por descuido, sea un vaso, sea un florero, lo que sea. ¿No es verdad que sentimos en esas situaciones que era como si no estuviéramos presentes, como si estuviéramos allí pero no estuviéramos allí? Y ¿no es verdad también que después de que se quiebra el vaso y nos reclamamos terriblemente a nosotros mismos y nos criticamos y luchamos contra las partes de nosotros que no tuvieron cuidado y luchamos contra nosotros mismos? ¿No es verdad que toda esa escena parece como extraña, como si estuviera en sueños, como si estuviéramos allí y no estuviéramos allí al mismo tiempo, como si la persona que dejó caer el vaso fuese diferente a la persona que está regañándonos por haber quebrado el vaso? ¿No es verdad que se siente así? La razón por la que se siente así es porque la lucha es un estado, si lo mantenemos durante mucho tiempo, y es un estado que se convierte en algo crónico, en la manera como por default o en la que automáticamente nos relacionamos con nosotros mismos y con aquello que necesitamos o que queremos mejorar. Si eso se convierte en lo de todos los días, empieza a generar disociación y fragmentación. Lo empieza a generar o lo empieza a alimentar porque también la lucha surge de la fragmentación, es decir, de todas esas partes de nosotros mismos que se separaron de nuestro yo soy principal o de nuestra esencia a raíz de experiencias difíciles o traumáticas de nuestra infancia. El estado de lucha constante o la tendencia a luchar constantemente con nosotros mismos surge de esta fragmentación, pero también la nutre, también la genera, y con el tiempo de manera crónica genera disociación. De hecho, justamente porque la lucha mantiene la disociación, es decir, la separación dentro de nosotros mismos, el que sintamos que hay partes de nosotros que están en contra, que hay partes de nosotros que son malas, que nosotros somos como impotentes o pequeñitos ante nuestros malos hábitos, entre comillas, o ante nuestros mecanismos de defensa o a nuestros patrones limitantes, hace que el cambio que conseguimos a partir de luchar dure solo unos pocos días o unos pocos meses, y que después volvamos a los mismos patrones o que después volvamos a los mismos hábitos. ¿Por qué? Porque la cuarta razón por la cual la lucha no es efectiva es que el cambio sostenido, la transformación radical y verdadera, surge del amor, no del rechazo, no de la supervivencia,
sino que surge del acompañamiento continuo y compasivo, de comprender a esas partes de nosotros que rechazamos, de escucharlas, de abrazarlas, de darles un lugar, de integrarlas a través de ese amor. Es así como construimos nuevos hábitos, es así como cambiamos nuestros patrones, a partir de amarnos más a nosotros mismos en lugar de rechazarnos más. El amor hacia nosotros mismos no es un premio que nos damos porque cumplimos todos los ítems de nuestra lista por hacer, porque ese día hicimos todos los hábitos que eran nuestras expectativas sobre qué significa ser una buena persona. El amor no es un premio que nos damos a nosotros mismos. El amor es un ingrediente necesario, es el fuego de la transformación. Es algo que necesitamos darnos desde antes de cambiar para poder cambiar, desde antes de transformarnos para poder transformarnos. Es un nutriente que necesitamos para poder crecer. El amor no puede ser corre una maratón y después sí te doy el desayuno. El amor es ese desayuno de antes de correr la maratón. Son todos los hidratantes mientras estamos corriendo. Porque no podemos crecer y no podemos florecer siendo nuestros propios enemigos. No es una lucha de qué partes de nosotros ganan y qué partes pierden. Cuando luchamos contra nosotros mismos, siempre perdemos. Aquí, en este momento, creo que es necesario que entendamos aún más cómo funciona esto a nivel del sistema nervioso, porque pareciera que yo les estoy diciendo que lo mejor es abrazar a las partes de nosotros que rechazamos, abrazar a las partes de nosotros que tienen, entre comillas, malos hábitos, abrazar a las partes de nosotros o a las emociones que rechazamos, abrazar a la envidia, abrazar a la culpa, pero todo esto parece muy idealista, parece como que yo estuviera hablando en nombre de la amor y la paz, pero eso se siente lejano, se siente imposible y sobre todo se siente como que es un método que nunca nos presentaron como efectivo y que no tenemos la certeza de si es efectivo o no o por qué es efectivo o no. Parece que simplemente es la idea de alguien que siente mucho amor y luz, pero no necesariamente algo que esté basado en hechos y en la realidad y algo que vaya a funcionar a corto y a largo plazo. Así que por eso quiero que profundicemos en el sistema nervioso, para que nos demos cuenta por qué el amor radical e integral y la compasión sí son el camino de la transformación, el crecimiento y el bienestar. Volvamos a tener en cuenta que cuando nos forzamos, cuando nos luchamos, cuando estamos en guerra con nosotros mismos o con nosotras mismas, nuestro sistema nervioso entra en hiperactivación, en supervivencia, y después de permanecer en ese estado alterado un rato, pasa a estar en congelamiento, en quedarnos como congelados ante nuestra propia autocrítica, en quedarnos congelados de no poder dar ese paso para ir a entrenar, de no poder dar ese paso para preparar la ensalada, de no poder dar ese paso para levantarnos a la hora que sentimos que nos hace bien o para acostarnos a la hora que nos hace bien. Nos quedamos petrificados ante la crítica de nuestra autocrítica interna, ante el autocastigo, ante nosotros siendo nuestros propios enemigos. Para enraizarlo más y verlo de manera práctica, necesito que recordemos, que pensemos cuál fue ese profesor en nuestra infancia que era tan regañón o regañona, que era tan crítico con nosotros mismos, que nos criticaba tanto, que nos regañaba tanto, que alzaba tanto la voz, que era tan agresivo o agresiva, que justo porque le teníamos un montón de miedo y nos congelábamos ante su presencia, no aprendimos bien esa asignatura ese año, no aprendimos bien lo que sea que este profesor regañón, tirano, crítico nos estaba enseñando. La razón por la cual sucedió esto con esta asignatura y con este profesor es la misma que les acabo de explicar en el punto anterior, y es que para aprender necesitamos seguridad, necesitamos sentirnos
seguros, porque aprender es hacer una cosa nueva, incorporar nueva información, crear y conectar nuevos circuitos neuronales y nerviosos. Y para hacer algo nuevo, para aproximarnos a lo desconocido, necesitamos sentir que es seguro hacerlo, que es seguro aprender algo nuevo. Además, el aprendizaje requiere pausa y paciencia, es un proceso, no es como que hoy leímos un libro de corrido y ya no sabemos absolutamente todas las enseñanzas de ese libro. Requiere tiempo para poner en práctica esas enseñanzas, requiere tiempo para reflexionar sobre esas enseñanzas, requiere tiempo para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro genere las nuevas conexiones, guarde esa información y la integre con la información previa para decir que realmente aprendimos aquellas cosas que nos enseñó ese libro. Lo mismo con aquellas cosas que queremos mejorar de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Para crecer, para aprender, para mejorar, necesitamos sentirnos seguros y necesitamos ser pacientes con nosotros mismos y con nosotras mismas y necesitamos darnos espacio de pausa, espacio en donde no estamos entrenando, espacio en donde no estamos comiendo la ensalada, espacio en donde no nos estamos despertando a la hora que dijimos que nos íbamos a despertar. Es un proceso y es un proceso vivo que tiene un ritmo en específico, el ritmo de nuestro cuerpo, y necesitamos honrar ese ritmo para que el cambio sea real, radical y duradero. Para incorporar nuevas habilidades, nuestro cuerpo requiere coherencia entre la intención y la acción. Si nuestra intención es ser mejores personas, si nuestra intención es cuidarnos mejor y cuidar mejor a las personas a nuestro alrededor, la forma en la que debemos actuar es desde el amor, desde el cuidado y desde la compasión, no desde la violencia, simplemente porque no sería coherente y nuestro cuerpo requiere coherencia. Nuestro cuerpo funciona con el lenguaje de la armonía. Ya estamos terminando todo el análisis y toda la exploración para pasar a ver cómo transformar la lucha en compasión, porque yo no quiero decirles aquí solamente por qué dejar de luchar con ustedes mismos, sino también quiero decirles e invitarles a aprender cómo hacerlo. Pero antes quiero que exploremos también la simbología detrás de la lucha brevemente, porque ya hicimos esta parte física, biológica del sistema nervioso, pero quiero que también veamos la parte simbólica, emocional, abstracta de la lucha y la compasión. Si tomamos todo lo que analizamos al principio y todo lo que aprendimos luego, vamos a darnos cuenta que la lucha es en esencia una resistencia a nuestra propia humanidad, una resistencia a nuestra propia, entre comillas enormes, imperfección. Luchamos para negar que sentimos envidia, que sentimos culpa, que sentimos vergüenza. Luchamos para negar que no queremos ahorita comernos una ensalada porque todavía no hemos aprendido, no hemos adaptado nuestras papilas gustativas para comer más vegetales. Luchamos para negar que no se siente bien entrenar porque necesitamos reconectar desde cero con nuestro cuerpo y reparar la relación con el ejercicio, por ejemplo. Sin duda, la lucha es negar que somos humanos, que sentimos emociones enormes, que nos herimos emocionalmente, que la vida ha sido un aprendizaje lleno de heridas emocionales que ahora tenemos la oportunidad de sanar. Luchamos para negar nuestra propia vulnerabilidad, para negar nuestra propia, entre comillas, imperfección, para negar que estamos aprendiendo, que no somos perfectos, que estamos experimentando, que a veces no sabemos, que a veces tenemos miedo, que a veces sentimos vergüenza, que a veces no podemos gestionar nuestras emociones. Si miramos todo esto desde un lente alquímico, nos damos cuenta que la lucha sostiene nuestra vida y nos sostiene a nosotros mismos en estado de plomo, es decir, con un peso emocional enorme, con nuestro sistema contraído, en supervivencia, enfermos, en desarmonía, en estrés constante.
Y la compasión, en cambio, es justamente ese fuego dulce y suave que nos va a permitir transformar ese plomo en oro, que nos va a permitir transformar nuestro sistema nervioso de un sistema en constante supervivencia a un sistema nervioso que sabe autorregularse y que puede permanecer en calma incluso en situaciones estresantes, que puede permanecer en regulación o volver a la regulación en situaciones caóticas. Es el amor y la compasión lo que nos va a permitir hacer esos cambios de los hábitos que nos hacen daño y que hacen daño a los demás, a los hábitos que en realidad nos nutren, nos sostienen y nos permiten conectar con nuestra esencia. Muy bien, siento que ahora sí estamos listas para ver cómo transformar la lucha en compasión y cómo a lo largo de todo el episodio hemos nombrado 4 razones, 4 maneras, 4 claves. También vamos a ver 4 pilares para transformar la lucha en compasión. Lo primero que necesitamos hacer, ya lo hemos explorado con profundidad en otros episodios. Por ejemplo, en los últimos 2 episodios del podcast, específicamente en el anterior que se llama No estás roto, rota, estás renaciendo, allí hablamos muchísimo de este punto. Si quieres profundizar en él, puedes ir a escuchar ese episodio. Pero se trata sencillamente de, en lugar de luchar contra los síntomas, contra los mecanismos de protección, contra los hábitos que queremos cambiar, contra nuestras emociones, ¿qué pasa si las escuchamos? ¿Qué pasa si escuchamos a esos síntomas? ¿Qué pasa si escuchamos a esas emociones? ¿Qué pasa si escuchamos a esos hábitos? ¿Qué pasa si escuchamos a esas partes de nosotros? ¿Qué pasa si en lugar de juzgarlos, los observamos sin juzgarlos? Vemos cómo son, vemos qué nos dicen, estamos abiertos a comprenderlos o simplemente a darles espacio para que nos enseñen. A través de esta escucha nos vamos a dar cuenta del segundo pilar, que es que vamos a poder reconocer que todas esas cosas que queremos cambiar, que todas esas cosas que rechazamos de nosotros mismos y que creemos que nos hacen malas personas, son en realidad simplemente mecanismos de protección, es decir, que están allí protegiéndonos de algo que en el pasado fueron necesarios para que pudiéramos sobrevivir. No importa si en el presente ya no nos sirven para sobrevivir, siguen cumpliendo esa función de protegernos. Por lo tanto, esas partes que rechazamos, eso que tanto queremos cambiar, es algo que cumple una función noble dentro de nosotros mismos, simplemente quiere protegernos. Esa resistencia a ir a entrenar quiere protegernos. Esa resistencia a comernos la ensalada quiere protegernos. Esa tendencia a acostarnos tarde quiere protegernos. Entonces nos preguntamos, ¿quién creó estos mecanismos de protección? ¿Quién creó todos estos hábitos o estas cosas que rechazamos para protegernos? ¿Cuál fue la versión de nosotros mismos que creó todos estos mecanismos de protección? Y la respuesta va a ser la versión de nosotros que verdaderamente requirió ese patrón para sobrevivir en el pasado. Pueden ser una versión de nosotros de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 12 años. Normalmente son versiones de nosotros más jóvenes que estaban atravesando situaciones complejas y que requirieron este mecanismo de protección para sobrevivir. Por eso el tercer pilar que vamos a aplicar para transformar la lucha en compasión es honrar y agradecer a esa versión de nosotros que sobrevivió gracias a estos mecanismos de protección. Honrar y agradecer a la versión de nosotros que sobrevivió y gracias a la que nosotros estamos hoy aquí. Y solo y únicamente cuando ya hayamos aplicado los 3 pilares anteriores, emerge el cuarto pilar, que es abrir espacio a los nuevos cambios, abrir espacio a nuevas maneras de vivirnos a nosotros mismos y de vivir nuestra vida. Abrir espacio para elegir con amabilidad, desde el amor y desde la compasión, un nuevo camino. De esta forma, aplicando estos 4 pilares,
reconocemos que el amor y la compasión hacia nosotros mismos, que la paciencia con nosotros mismos, que elegir dejar de luchar contra nosotros mismos no es ni una indulgencia, ni una complacencia, ni debilidad, ni cobardía, sino que es autorresponsabilidad, amarnos lo suficiente como para dejar de luchar contra nosotros mismos es autorresponsabilidad. Por eso vamos a terminar haciendo un ligerito resumen de por qué la vía más efectiva para cambiar y para mejorar es dejar de luchar contra nosotros mismos y empezar a ser compasivos con nosotros mismos y con nosotras mismas. Súper rápido. Primero, porque la compasión crea la seguridad necesaria en nuestro sistema nervioso para aprender y para cambiar. Punto. Segundo, porque la coherencia interna, la suavidad interna hace que el camino de integrar nuevos aprendizajes sea muchísimo más fácil. Tercero, porque el bienestar no se fuerza, el bienestar se permite. El bienestar es el estado natural de nuestros cuerpos, de nuestra esencia. Cuarto, porque nuestro cuerpo sana, nuestro cuerpo florece solo cuando deja de tenernos miedo a nosotros mismos o a nosotras mismas. Finalmente, si este podcast te inspiró y estás lista para llevar este aprendizaje de amor radical, de dejar de luchar contra ti mismo o contra ti misma a la práctica desde hoy, quieres desde hoy dejar de luchar contra ti mismo o contra ti misma y empezar a amarte radicalmente, entonces tengo un mensaje súper especial para ti en nuestra membresía Esencia. En el nivel 1 de nuestra membresía tienes una lectura de tarot alquímico titulada Mensaje para amarte radicalmente. Es una lectura que va a entrar profundo en tu sistema de creencias, que va a entrar profundo en tus células, que va a vibrar en todo tu cuerpo y te va a permitir integrar este aprendizaje muy profundamente hasta tu inconsciente, y vas a tomar la decisión súper clara después de escuchar esta lectura de empezar a poner en práctica fácilmente los 4 pilares que aprendiste hoy. Las lecturas en nuestra membresía son interactivas. Tú eliges una de 4 opciones y así tu lectura es realmente muy específica para la situación que en este momento estás viviendo. El mensaje que vas a escuchar en esa lectura vas a darte cuenta que es perfecto para ti. En la descripción encuentras cómo inscribirte al nivel 1, el nivel semilla de nuestra membresía, 7 días gratis. Puedes en esos 7 días fácilmente escuchar esta lectura y también puedes simplemente ser parte de ahí en adelante de este nivel para recibir cada mes una lectura nueva y disfrutar de las lecturas anteriores cada vez que lo necesites. Ya hay como 5 lecturas grabadas, todas interactivas, por solo $5 al mes. Y además, si estás súper comprometida con empezar a vivir desde el amor radical todos los días, también en nuestra membresía las clases de este mes, las clases de julio de 2025, las clases de yoga alquímico intuitivo, que ya sabes que el yoga alquímico intuitivo es un yoga súper poderoso porque te permite gestionar emociones, te permite honrar la sabiduría de tu cuerpo, te permite conectar con tu intuición, te permite sanar tu sistema nervioso, o sea, todo lo que quieres para dejar de estar en guerra contigo mismo o contigo misma. Así que si realmente estás comprometida con este camino, inscríbete al nivel 2 de nuestra membresía, porque allí vas a tener acceso a las grabaciones de las clases de este mes, que fueron justamente acerca de amarte radical e integralmente. Tienes 3 clases grabadas y si te inscribes ahorita, puedes asistir en vivo a la última clase de este mes. De todas maneras, si estás viendo este podcast mucho después de julio del 2025, las clases van a estar allí grabadas y además vas a recibir una clase nueva en vivo cada sábado a las 10 de la mañana hora Colombia. Así que esa también es una alternativa maravillosa, el nivel 2, que no solo incluye las lecturas de tarot y las grabaciones, sino también las clases de yoga y las grabaciones.
Y si llegaste hasta aquí después de que te contara sobre nuestra membresía, es porque realmente estás fascinado, fascinada, enamorado, enamorada con este tema y ya llevas un tiempo caminando este camino y quieres seguir nutriéndolo, quizás porque acompañas a otras personas en este camino a amarse radical integralmente, quizás porque realmente eres una apasionada de la transformación personal y de la sanación emocional. Entonces, el nivel 3 de nuestra membresía es para ti porque este mes tendremos el encuentro esencial que se llama Amarnos aquí y ahora. Y es un encuentro como este episodio de podcast en donde, claro, vamos a explorar teóricamente cómo amarnos en el presente en cuestión de segundos, cómo amarnos a cada segundo, cómo amarnos verdaderamente y en cada circunstancia. Pero además tenemos siempre meditación somático-simbólica, que es otra manera de reconfigurar nuestro sistema nervioso y de integrar nuestro inconsciente. Y además tienes la posibilidad de hacerme preguntas en vivo. Las preguntas nunca quedan grabadas, eres tú hablando conmigo misma. Eres tú hablando conmigo en vivo. Y además de recibir esa oportunidad de asistir al encuentro esencial, también recibes las grabaciones de los encuentros esenciales anteriores, que son como episodios de podcast, pero súper profundos, y recibes también la guía de escritura terapéutica, que es para poner en práctica todo lo que aprendiste hoy, pero a través de la escritura. Es decir, que si te inscribes al nivel 3 de nuestra membresía, vas a recibir la lectura de tarot, más las grabaciones de las lecturas, las clases de yoga nuevas y las grabaciones de todas las anteriores, el acceso al encuentro esencial, más la guía de escritura, todo enfocado en este mes hacia amarte radical e integralmente. Abajo vas a encontrar el link con toda la información sobre la membresía. Me encantaría que seas parte de Esencia. Realmente es un espacio muy hermoso, es un espacio mágico, enfocado completamente al bienestar desde el amor y la compasión de nuestra esencia. Y sin ser más, gracias infinitas por haber sido parte de este episodio. Si te resonó, recuerda decirme en comentarios. Si quieres seguir siendo parte del podcast, suscríbete y no te pierdas ninguna de las piezas de contenido que subimos en este canal, no solo podcast, sino también clases de yoga, meditaciones y lecturas interactivas de vez en cuando. Vamos a inhalar, llevar las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Te agradezco infinitamente por haber sido parte de este episodio del Bienestar está en ti. Que el amor y el bienestar sean la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y tu energía permanece contigo. Namaste. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.